Estamos con el historiador venezolano Manuel Carrero, autor del libro Bolívar y Poder Moral, Proyecto para una República Popular, bueno, entre otros trabajos muy importantes que tiene Manuel. Bueno, ante todo te agradezco, Manuel. Hoy vamos a viajar en tu compañía a través de la vida y la obra y el pensamiento de quien sea quizás la figura más importante en el proceso de independencia hispanoamericana, Simón Bolívar. Bueno, ante todo, muchas gracias, Manuel. Y si te parece, comencemos por el principio. Contanos brevemente en qué contexto nace Bolívar y de dónde adquiere sus primeras ideas, quiénes fueron sus formadores, para tratar de entender lo que luego va a ser, por supuesto, la figura madura de Bolívar. Santiago, muchas gracias por la invitación. Siempre en nuestra tarea, en nuestra profesión de pedagogos, de docentes, estamos en estas actividades presenciales, telemáticamente, por escrito, en fin. Pero esta es nuestra tarea. La vida del libertador es sumamente importante y del libertador antes de que fuera libertador. Así que debemos comenzar por decir que el joven Simón Bolívar se desarrolló en el ámbito de una ciudad, eh, no era muy grande, no tenía la importancia que tenía Buenos Aires, que tenía Lima, que tenía México, por decir algo. Era de una familia muy acaudalada, si no la más, estaba entre las más acaudaladas, y por lo tanto tenía, digamos, ciertos privilegios. Un historiador español llamado Manuel Pérez Vila estudió hace unos 30 años la Biblioteca del Libertador y consiguió allí cerca de unos 800 libros, que para el tiempo era sumamente importante en Caracas, no solamente por la cantidad, sino por los títulos que uno puede ver allí, pero además por lo que era sumamente complicado y difícil traer libros a América, pasar por todos los, digamos, por todos los chequeos y por todas las alcabalas que significaba traer un libro desde España. Entonces, allí en estos libros debe haberse formado alguna idea el libertador junto con su padre y sus hermanos. Todos los que han estudiado el libertador dicen que era sumamente inquieto, hoy diríamos hiperkinético, que era un muchacho muy activo, que era pues de estas características. Además tuvo, como perteneciente a su clase social, tuvo muy buenos maestros. Entre ellos estuvo a la figura de Andrés Bello. No era en ese tiempo un profesor de aula y de todos los días, pero sí era a quienes les daban lecciones y le enseñaban, y no solamente Bello, sino que también tuvo al gran Simón Rodríguez, y estuvo también algunos pedagogos que para nuestra historia de la pedagogía en Venezuela tienen muchísima importancia, de tal manera que esa fue una primera formación. La otra que a mí me parece sumamente importante es en ese primer viaje que hace él a Europa. Me imagino lo que es haber llegado a La Habana y conseguir allí algunas situaciones que eran iguales pero diferentes que en Caracas y también en México. Si eso no tuvo trascendencia, fue primero una expectación, y debe haber sido sorprendente para este muchacho llegar a Europa, en los distintos países donde estuvo, y encontrar estatuas, tarjas, columnas, arcos, generales, reyes, príncipes, grandes figuras en la calle, y que aquí no las había. Y haberse encontrado con los templos, con los palacios, con los castillos, con las fortalezas, y empezar a descubrir un mundo que, si acaso lo había tenido conocimiento, había sido a través de los libros de historia que había leído. De tal manera que aquel mundo debe haberlo sorprendido, y seguramente deben haberle dicho respondiendo a sus preguntas, quién era este, quién era este, quién era este otro, quién es. Bueno, ese era un general, ese fue un príncipe, ese fue un rey, ese fue un gran sacerdote, ese fue un papa, ese fue un gran guerrero. Y esto que dice, ¿qué dice aquí? Aquí tiene que decir mucho más de lo que tiene la letra escrita en una placa y en un arco. Y aquel muchacho tiene que habérsele convertido toda esta imaginación en la cabeza en un conglomerado de ideas, de imágenes, de situaciones, y de haber pensado cómo se llegaba allá, qué hicieron para estar ahí. Y seguramente que, como sucede en la mente de un joven cuando es permeado por estas ideas,
uno dice, quisiera ser como este, si es futbolista, si es boxeador, si es un torero, si es un gran escritor, o si es una gran figura, un gran general. Yo quisiera ser como este y se convierten en ídolos o permanentes o circunstanciales, pero son inspiración para uno dar ese gran salto, y creo que esa fue un tiempo de formación que generalmente no se toma en cuenta en los estudios del Libertador. Y luego a su regreso, tras esa expectativa, se mete en la vida política, en la vida pública, y entonces va nada más y nada menos que de la mano del general Miranda, que era ya una figura del procerato europeo de la Revolución Francesa. Y Mira, entonces lo ve. antes de entrar en esa etapa, que ya por supuesto nos adentramos en una etapa muy vertiginosa, ¿no?, de la vida de Bolívar, Sí, sí, detengámonos un segundito más. Él realiza dos viajes a Europa, ¿cierto? correcto. Muy Sí, jovencito, a los 17 años, luego de tener su primera educación en Caracas, de la mano, como bien lo has dicho, de maestros de la talla de Andrés Bello, que lo tuvimos aquí cerca en Chile, luego sí, ahí con cómo sus no. polémicas, ¿no?, con Sarmiento, y bueno, fue una Con todo eso, figura sí. fundamental de las letras latinoamericanas, y ni más ni menos que Simón Rodríguez, que nos ha legado ese lema fantástico, ¿no?, de o inventamos o erramos. Él viaja a Europa en un proceso que era común en las clases altas de nuestros países colonizados, que era la búsqueda de una formación superior en Europa, ¿no? Es decir, él viaja a estudiar a España, y ahí es cuando él pasa por La Habana, pasa por México, y en España va a conocer a su mujer, ¿no es cierto?, que Así es, rápidamente fallece, sí, que eso evidentemente él lo ha marcado, ¿no? así es. Su dimensión personal. Ella había perdido a su padre, a su madre, y ahí también inicia bueno, él se casa con su mujer en Caracas, vuelve de España, y ahí inicia su segundo viaje, que es el que realiza junto a Simón Rodríguez por Francia y por Italia, que se va a dar ni más ni menos que este hecho un poco mítico, legendario, pero que no deja de ser muy, muy memorable, que es el juramento, ¿no? El juramento del Monte Sacro, en Así es. 1805, donde jura dar la vida por la liberación de la patria, ¿no? Digo, esos juramentos así tan emblemáticos que son muy bonitos, ¿no? Y que transmiten una fuerza muy particular. Sí, bueno, sí, en esos viajes que él hace, él se va precisamente a estudiar porque los jóvenes de aquellas oligarquías, de aquellas clases pudientes, enviaban a sus hijos a España y tenían pasantías en París, en Londres, etcétera, porque era como el baño bautismal de aquella gente para colocarlo en un cierto nivel. Y sí, en efecto, en esos viajes que hace, pues recorre parte de España, conoce a quien se va a ser su esposa, María Teresa del Toro y Alayón, y conoce también a una cantidad de personalidades cercanas a la aristocracia, a la monarquía. Se dice que estuvo pues, muy cercano, inclusive en un momento determinado, de Fernando VII, con quien se comenta que jugó hizo algunos juegos similares al tenis, y que en alguna ocasión le dio un pelotazo al muchacho, pues eran los juegos de muchachos, y luego se relacionó con algunas grandes personalidades, y ciertamente estuvo en París durante la coronación de Napoleón, acto del que hay testimonios, y él mismo lo dice, que le pareció repugnante que a un general de la estatura de Napoleón, a una figura tan extraordinaria, que llegara a la bajeza de coronarse, bueno, monarca. Y luego todo aquel recorrido que hace desde Francia hasta Italia, seguramente en carreta, seguramente a pie, era como se acostumbraba en la época. Y luego de llegar a Roma y observar eso que está allí en el centro de Roma, donde está las columnas de Trajano, donde está el arco y donde está el circo romano y donde está todas aquellas ruinas que están por allí todavía, y ver todo aquello tiene que haber impresionado a aquel muchacho, puesto que a uno lo impresiona hoy saber cómo fue eso, y lo impresiona a uno. Así que aquel muchacho tiene que haberse nutrido de muchas fantasías, de muchas ideas, de muchas cosas. Y en una de las colinas de Roma, que no son parecidas a las nuestras de aquí, uno dice aquí una colina y es una elevación considerable. Aquellas son muy pequeñas, ¿no? Son más que colinas, son unas elevaciones. Y entonces, sí, allí parece ser que hace unas reflexiones con su maestro Simón Rodríguez y le dice, así que esta es Roma, la que ha dado para todo, pero no ha dado para la libertad, y etcétera, etcétera.
y entonces decide hacer un juramento del cual el único testigo es su maestro Simón Rodríguez, y es quien escribe esos recuerdos posteriormente. Ya pasado un tiempo, inclusive después de la muerte del Libertador, es quien redacta ese testimonio del juramento que hace Bolívar de venir a liberar a los pueblos de América. Si no fue exactamente igual, el espíritu sí es el mismo. Y Claro, es que seguramente más de un muchacho de los que estaban aquí, de los que fueron allá a Europa, pensaron en alguna ocasión en cómo serían aquellos grandes generales y cómo sería aquel Napoleón y cómo serían aquellos grandes reyes. Y a un muchacho eso se le meten todos esos grillos en la cabeza, pues, y entonces la realidad los baja. Exactamente unas cosas diferentes está aquí, en que Bolívar mantuvo eso, lo teorizó y lo llevó adelante. claro, para cerrar esta etapa de formación, es indudable también que en Francia ha tomado contacto con las ideas de la Ilustración, del republicanismo, y el viaje a Roma tenía que ver con la cuna del humanismo clásico, ¿no? La Así tradición es. grecolatina. Digo, esas fuentes en las cuales también Simón Rodríguez, Andrés Bello lo habían inspirado y que evidentemente van a ser muy potentes en su accionar posterior, ¿no? Esto, como decís vos, estos grandes modelos de virtud, ¿no? Los grandes generales, los grandes líderes. Bueno, y ahí ya retorna hacia la Capitanía General de Venezuela, recordemos que así era como se llamaba, el territorio colonial español en la zona, y era la época en que ya Miranda estaba intentando, ¿no? Su expedición libertadora frustrada de 1806, y él retorna y se inserta rápidamente en la conspiración política por la independencia. Sí, hay que tener muy claro que la presencia de ese muchacho en Francia y en el resto de Europa, incluyendo la misma España, debe haber escuchado mucho y a muchos hablar del liberalismo, hablar de la revolución, hablar de todo esto, y todo eso se acumuló. Así que cuando regresa a Venezuela, ya están ardiendo, para decirlo así figuradamente, las ideas libertarias en Venezuela. Y ese ardimiento es el que lo lleva en un momento determinado, digo yo, a encauzar, a darle causa a esas ideas. No participa en el movimiento más importante de ese momento, que fue la declaratoria de ruptura con España. A ver, España no tenía rey legítimo, sino que era una junta la que gobernaba ya, pero esa junta se arrogaba entonces el gobierno de esta colonia, y estas colonias no estaban dispuestas a aceptarle órdenes a quien no era el rey. Por lo tanto, allí había una especie de vacío, que fue lo que los patriotas en América, eso es sumamente sabido, aprovecharon ese vacío para decir, puesto que ya no hay rey y ustedes no son la autoridad, nosotros asumimos la defensa de la autoridad de ese rey. Desde luego que en esa defensa iban implícitos los planes de todas estas oligarquías que ya se sabía que querían, estaban maduras en lo económico, en lo político, en lo filosófico. Y entonces este muchacho llega a Caracas, no está en Caracas porque había tenido una situación en el año 8, digo el 19 de abril de 1810, es nuestra fecha épica de inicio de la liberación, pero 2 años antes hubo una conspiración de la clase pudiente, y entonces fueron descubiertos, y entonces no se podía condenarlos porque eran unos 45, y aquello era pues por 45 que eran de la clase más rica. Así que entonces Mantuanos. sí, los mantuanos. Así que lo que hicieron fue darle ciudad por cárcel y lo sacaron de la capital. Y a él le tocó irse a unos 50, 60 kilómetros a una región que aquí la llamamos Valles del Tuy, porque allá tenía algunas haciendas y entonces algunas propiedades, y retornó posteriormente. Por esa es la razón de que él no está aquí en 1810. Y entonces cuando se desarrollan ya los sucesos del 19 de abril, él, que era gente de la clase rica, y su hermano Simón Bolívar, y su hermano Juan Vicente Bolívar, tienen los recursos suficientes para financiarse parte de los pagos que esos miembros tenían que cancelar. ¿En qué? En las misiones diplomáticas, las primeras misiones diplomáticas. Su hermano se va junto con otras 2 personas a Estados Unidos a pedir reconocimiento del gobierno, y él va junto con Andrés Bello y otro personaje llamado Luis López Méndez a Londres
a buscar el reconocimiento de la potencia del Reino Unido, pues. Claro, Así su que allá tercer entonces viaje a Europa, su tercer claro, viaje. allá se consigue con Miranda, que era la figura americana que andaba buscando el reconocimiento primero para una invasión, ofreciendo seguramente las posibilidades de comercio al Reino Unido, la posición de Venezuela, toda una serie de ventajas y no logró convencer al primer ministro Pitt. Y entonces Bolívar llega, hace las gestiones diplomáticas, fracasan en estos términos muy diplomáticos de sí, hay que esperar, vamos a ver, esperemos, esto no se puede llevar tan a la ligera. Y entonces convence a Miranda para que regrese. Y Miranda regresa a Venezuela en el año, diciembre del año 11. Bolívar regresa en noviembre y Miranda un mes después, el 10 de diciembre del año 11. Así que entonces una vez que se instala el Congreso el 2 de marzo de 1811, quiero decir, ellos regresan a finales del 10, El 10. del año 10, y en el año 11 se instala el Congreso, y Miranda llega así como que aceptado a desgano de los grandes miembros del Congreso, porque, primero porque Miranda no fue un hombre de descendencia de la clase oligárquica, y además porque era un hombre que tenía su jerarquía en Europa e iba a venir, seguramente, entre otras razones, a imponer aquí una autoridad que ellos no estaban dispuestos. Así que entonces se desarrolla la primera campaña, porque la reacción de España fue bloquear las costas de Venezuela y luego enviar desde Puerto Rico un ejército al mando de un canario llamado Domingo de Monteverde. Y entonces, entre los oficiales que Miranda, a ver, le dan el cargo de jefe superior a un conde, perdón, a un marqués, que ya era un hombre ya avanzado de edad. Pero no es que se lo dan, sino que él, como miembro de esa alta clase, lo reclama para sí y convienen en que él va a ser es un hombre inepto, incapaz, desconocedor de lo que era el arte de la guerra. Así que cuando llega a enfrentarse con las tropas que vienen desde Puerto Rico y las otras tropas reaccionarias de aquí de la provincia de Coro, que no aprobó la ruptura con España, entonces, bueno, va de fracaso en fracaso el Marqués del Toro y entonces le dan la responsabilidad con cargo de generalísimo a Miranda. Y Miranda, entre los oficiales que nombra a Simón Bolívar y se van a una batalla en un lugar que se llama Puerto Cabello, donde fracasan totalmente. Y entonces regresan y a tal punto, pues que es el fracaso que Miranda tiene que claudicar y tiene entonces que firmar un acuerdo de como se hacía en Europa. Él es una mentalidad europea. Y entonces hay una capitulación. Esa capitulación lleva a la dispersión, porque Monteverde, una vez firmada y entregado, pues vencido el ejército, entonces empieza con una serie de represiones y se presentan unos capítulos bastante oscuros en la vida de los patriotas aquí, puesto que cada uno quería salir, escaparse de esa represión. Y entonces se van al puerto de La Guaira, que es nuestro principal puerto de Venezuela, aquí muy cerca de Caracas, a unos 15, 20 minutos, por tierra hoy día. En aquel tiempo era mucho más porque era a caballo y era por un solo camino. Y entonces Miranda es detenido por una cantidad de oficiales, entre los cuales estaba Simón Bolívar, y es entregado al jefe militar de La Guaira. Aquello se presenta una situación así bastante oscura, de la que todavía se debate, y entonces Miranda es enviado a Puerto Cabello, a donde había fracasado. Ahí hay un gran castillo. Y de Puerto Cabello es enviado a Puerto Rico y de ahí a Cádiz, donde murió, y hasta murió. se perdieron los restos de Miranda. Bolívar entonces tiene que salir al exilio Bien, y llega, para ordenar y esta llega, primera parte, porque ok, son muchos hechos. Yo hago mi tarea de orden porque ok, imagínese que usted en Venezuela además tienen esto más fresco, para nosotros que estamos un poco más lejos, y la cronología de los hechos, si bien es semejante en algunos puntos, no es idéntica. Por ejemplo, en Venezuela tienen la Declaración de Independencia en 1811, mientras que en el Río de la Plata recién en 1816 en Tucumán, 1815 en la zona de Artigas, o sea que hay muchos sí, años de diferencia. ¿Bien? Entonces tenemos sí, 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 este periodo sí, que va desde las juntas del gobierno, ¿no? Autonomistas,
la proclamación de la República, declaración de la Independencia, el Marqués de Toro y la asunción de Miranda como generalísimo, todo eso es el periodo de la Primera República, ¿correcto? Sí, Bien. la primera Y república. todavía no tenemos el Bolívar líder que va a emerger más adelante. Ahora es un Bolívar que es un mando intermedio, diríamos, dentro Sí, de los patriotas, ¿correcto? así, sí, así Bien, es, y ahí exactamente. este proyecto es derrotado, van al exilio los patriotas, entre ellos Bolívar, y Miranda ya desaparece de la escena política, queda en Claro, España preso donde muere. sí, Bien, ahora sí, así, continuemos. correcto. Ok, Bolívar sale porque le gestionan un pasaporte que en la capitulación se había establecido. El que se quiera ir, que se vaya, que no será objeto de sanciones. Pero cuando cayeron todos, entonces vinieron las represiones. Eh, Parece ser que Monteverde no era, primero, un hombre confiable, y lo mostró. Era un hombre falso de palabra, y lo otro que era un oficial de poca formación, no a la europea, con aquellos que salen derrotados y te entrego la espada y te saludo y te invito a almorzar. Gente de honor y un arte de la guerra totalmente diferente. Así que Bolívar sale y se va a Curazao. En Curazao tiene las primeras situaciones de exilio, porque al llegar allí, como él había sido nombrado oficial responsable de la plaza de Puerto Cabello, entonces algunas naves que estaban ancladas en Puerto Cabello parece ser de bandera holandesa, y como Curazao es territorio holandés, entonces le quitan unas propiedades que lleva Bolívar de joyas y eso, pues, cobrándole lo que reclamaban los dueños de los barcos que habían sido saqueados o agredidos en Puerto Cabello. Eso parece una cosa intrascendente, pero tiene su importancia. Total que de allí se va a Cartagena, porque Cartagena fue la primera provincia de la Nueva Granada que se declaró en rebeldía. Y además porque era un territorio libre. Así que Recordemos entonces llega Cartagena, lo que hoy es Colombia, ¿no? El norte de Colombia sobre el exactamente. Caribe. Sí. Esas son tres grandes ciudades que están en el norte de Colombia: Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Santa Y Marta. Cartagena no solamente era una ciudad ya grande, sino que tenía una gran fortaleza, de que son kilómetros y kilómetros de esa fortaleza, tanto hacia el borde de la costa como hacia adentro. Claro que todavía se Entonces, puede visitar, todavía están los restos allí ¿cómo para no? ¿Cómo visitar. no? Se mantiene en perfecto estado. Y ahí Así en que entonces Cartagena escribe su primer texto de importancia, ¿correcto? allí llega Bolívar y es asignado a un oficial de muy baja condición, un oficial de aquellos que le dijeron usted es oficial, y allí estaban algunos de los franceses que habían venido con Miranda, que vinieron como mercenarios, y al perder Miranda aquí, se fueron para Cartagena, porque era el territorio libre. Así que entonces a ellos les fue entregado, como conocedores del arte de la guerra, les fue entregado la defensa de algunas de estas poblaciones y gran parte de la costa. Entonces Bolívar, que no era un muchacho, dado a eso, a entenderse en términos de subordinación, se le alzó a quien era su jefe, Manuel del Castillo, que era un hombre impropio para un cargo de eso. Así que entonces Bolívar se levanta y se va a una distancia considerable, quizá unos 70, 80 kilómetros, desobedeciéndolo, y reúne allí a una cantidad, imagínense, zambos, mulatos, indios y alguna gente que se había ido de Caracas, y organizan una expedición desde desde el Bajo Magdalena, y entonces empiezan a remontar el Bajo Magdalena por entre manglares, por entre partes del río, por entre partes cercanas, por territorio, sin conocer cómo era ni qué era, sino siguiendo el curso del río. Y fueron limpiando, entonces, tomando por sorpresa aquellas poblaciones que se sabía que tenían algún equipamiento militar, armas y todo esto, y lo fueron sorprendiendo, y de sorpresa en sorpresa se llevaron unas 6 o 7 ciudades y buscaron las armas, y fueron agrandando el ejército y fueron haciéndose una aureola de invencibles, hasta llegar a un lugar que se llamaba Puerto Real, y subieron a una ciudad que se llama Ocaña, muy importante, Ocaña, en el oriente colombiano. Y desde allí entonces bajaron nuevamente a territorio venezolano, a territorio colombiano, en San José de Cúcuta, que es la ciudad fronteriza con Venezuela.
Allí se dio una gran batalla y estuvieron esperando desde el mes de enero, febrero, bastante tiempo para que fueran autorizados por el gobierno, porque había dos gobiernos, el de Cundinamarca y el de Cartagena, para que le permitieran pasar a Venezuela. Entonces, ¿con cuáles hombres? Con los que traía, parte de ellos era neogranadino y la otra parte era venezolano. ¿Y con cuál bandera iban a pasar? ¿Y con cuáles armas? ¿Y con cuáles recursos? Entonces, pudo, después de un par de meses, obtener todos estos permisos y abrió campaña. Entonces, lo que se llama para la historiografía venezolana la campaña admirable. ¿La tienes aparte? Continúo. Sí, está muy bien. Ahí entonces, para ubicar a la audiencia, cuando hablas del Magdalena es el río Magdalena, que es un El equivalente, río podríamos Magdalena. decir, a nuestro Paraná. Sí, es un río muy Correcto, importante correcto. que atraviesa Colombia de sur a norte y desemboca en las Sí. aguas del Caribe, ¿no? Entonces Son él como va, unos como claro, 1.600 kilómetros. y él va, No todo, no todo es navegable, no todo es navegable. Digo navegable por barcos grandes, de sí, sí, gran de gran calado. porte, y él va Sí. reclutando tropas, ¿no? Para conformar lo que va a ser ese ejército que luego va a llevar adelante la campaña admirable de Cuando 1813. decimos tropas y decimos ejércitos, eso es por colocarle una denominación, porque aquella gente no sabía nada de eso. ¿Con qué iba? Con palos, con picas, con lanzas, con machetes, con lo que iban arrebatándole a los españoles por allí. Entonces eso lo hace como que más dramático y más valioso, ¿no? Tal Así que cual. entonces, bueno, Y antes de desde, iniciar entonces la campaña admirable, hay un texto que me interesa que es el Manifiesto de Cartagena de 1812, donde él hace, es un texto eminentemente político, ¿no? De reflexión política sobre los errores estratégicos de la Primera República. ¿Qué valor le das a ese texto? ¿Tiene una importancia tal? sí, es un texto sorprendente. Para mí es sorprendente porque es un muchacho y 30 años, todavía recordemos. Solo tiene 30 años. Solo tiene 30 años en ese momento. 28 años tiene, creo que tiene. Es sorprendente porque quizá aparte de los libros que se haya leído, de las guerras de las Galias, que parece ser que lo llevaba por todas partes, de las lecturas sobre Alejandro Magno, de la lectura de algunos grandes generales romanos, este, no tenía la práctica de la guerra, no tenía el conocimiento de la política, tenía agallas, eso sí tenía agallas. Era un muchacho de unas condiciones que realmente quería comerse el mundo y además no dejarle nada a nadie, ¿no? Entonces, cuando se pone a escribir ese documento, empieza con desarrolla una táctica que a mí me parece de lo político sumamente importante, porque de una vez le habla es a los neogranadinos, a los colombianos, no a los venezolanos. Y es una manera de ganar, de dar un paso adelante. Y entonces les dice que es un hijo desgraciado de la desgraciada Caracas que ha caído en manos otra vez, tal, tal, tal. Y le va desarrollando todo esto. Y entre las ideas le dice que así como Venezuela se perdió porque la provincia de Coro no fue tomada a la fuerza, no lo dice, de lo que se deduce, no fue tomada y dominada a la fuerza, sino que quedó allí en una autonomía, porque cuando se declaró el 19 de abril la independencia, hubo dos provincias, Maracaibo y Coro, que no aceptaron la ruptura con España. Y entonces por Coro entraron las tropas que vinieron de Puerto Rico. Y le dice a la Nueva Granada, le dice, así como por Coro se perdió Venezuela, por Colombia se puede perder el resto de lo que se ha hecho en América. Y a mí me parece que este fue una habilidad política y se gana de una vez, si no todas, algunas voluntades. Y empieza exactamente a hacer un examen de qué es lo que ocurrió en Venezuela. En una guerra hay una unidad única y un mando único. No, allí hubo una cantidad de jefes y una cantidad de comandantes, para decirlo así, que no tenían iguales formas de pensar qué era lo que se estaba haciendo, las dimensiones, el peso, el riesgo, el peligro. Establece también algunas cosas con respecto a la moneda. La moneda que se estableció fue un papel sellado con un sello que era equivalente a un billete, pero que nadie lo quería recibir porque eso no tenía
digamos, la confianza. Hace análisis sobre la administración, sobre varios aspectos de por qué se pierde esa primera república. Y entonces dice, pues, que así como, repito, como por Coro se perdió Caracas, por Colombia se puede perder lo que haya en América. Es decir, ya tiene una visión internacional de lo que es esto, de lo que es de lo que es las dimensiones, porque se tenía conocimiento de lo que había ocurrido en Buenos Aires, en Bogotá, en Lima, en Quito, en Chuquisaca, etcétera. Sí, sí. No, Ese momento pareciera ser el momento de pasaje a la madurez, ¿no? Tanto en sí, términos teóricos. sí, está transitando a una comprensión de lo que es el problema de la guerra y la política. Ajá, que van unidas, cada una por su carril, pero van unidas. Y además, lo otro es la economía, que él la señala por allí, no la pone totalmente en manifiesto, pero la toca como factor determinante. Una guerra es en esencia un problema de economía, porque todo cuesta, todo hay que pagarlo, todo tiene su precio, etcétera. Entonces, en resumen, lo que tenemos es a un muchacho reflexionando sobre las dimensiones de una estratosférica misión política y militar. Y entonces empieza a revelarse como bueno, sino como de manera genial. No todo el mundo había visto eso así, por lo menos en Venezuela, sino que veía era el problema de su país, pero no entendía que el enemigo era una gran cobertura desde Tierra del Fuego hasta el río Bravo. No, creía que el problema era su territorio y no era así, puesto que lo que se trataba era de un gran poder imperial que abarcaba todo y si se peleaban nada más que por su territorio, era fácil vencerlo tomando recursos de los demás dominios que se tenían. Claro, uno ve Entonces ahí el genio. ya es un reflejo realmente de lo que esto me está pensando. Es el genio político y militar que rápidamente empieza a ser reconocido y va a terminar conduciendo el proceso, ¿no? Porque hasta el momento recordemos que no era el conductor natural. Es decir, había No, varios no, no. conductores y esa conducción se va a ir consolidando. Bueno, la campaña admirable va a ser un momento clave de eso, ¿no? Eh, Sí. y que da lugar ni más ni menos que a la Segunda República, ¿no? La toma de Caracas. La campaña Que, admirable parte exactamente de la frontera de Venezuela de la actual Venezuela con la actual Colombia. Y en una campaña rápida donde no pierde ningún combate. En algunos lugares deja y en otros no deja posicionamiento, dominio. Lo cierto es que en el término de pocas semanas llega a Caracas el 6 de agosto de 1813 y llegó en medio de una aureola, como los grandes héroes, de una apoteosis que llega a Caracas como la gran figura salvadora y Caracas fue evacuada por los realistas. Y entonces él, desde luego, que tenía en su corazoncito estaba su familia, sus casas, sus propiedades, es decir, que habían sido despropiadas y habían sido allanadas pues, por la autoridad española por distintos motivos. Entonces ahora venía a rescatar y a dignificar nuevamente todo esto. Está unos días en Caracas y tiene que salir en campaña nuevamente para otras batallas. Es decir, la campaña admirable no terminó con la guerra por ninguna parte. Entró a Caracas y estableció entonces esa segunda república, pero aquellos, los dominios no eran ni tan amplios ni tan definitorios, porque al año siguiente tiene que salir. Caracas es amenazada por un gran líder de los llaneros, que fue José Tomás Boves. Y entonces tuvo que, no solamente Bolívar y sus tropas, sino las familias de Caracas. Se habla de unas 12.000, 15.000 personas que abandonaron Caracas por caminos inhóspitos, dignos de hacer un buen documental, porque uno se imagina, y aquellas señoras ricas, con muchos esclavos, cómo hacían por esos caminos en burros, en mulas, en carretas, en caminos, fue por los días de julio, lluvia, terror, zambos, mulatos, asaltantes, caminos de recuas. ¿Cuánto tiempo duraron para llegar a salvarse los que se salvaron? Y entre ellos Bolívar,
que tuvo que llegar al oriente, y en el oriente se encontró con una situación difícil, que era que los orientales nuestros, así los llamamos aquí, los de la parte del extremo oriente, también ellos habían sido héroes, también eran grandes generales, también eran grandes guerreros, y entonces hacían culpable a Bolívar de todo lo que estaba pasando, y terminaron cayéndose a espadas y a peleas entre todos ellos, y tuvieron que una cantidad enorme salir a las Antillas. Y Es Bolívar el fin de la regresó, Segunda República. claro, entonces Bolívar regresa a Bogotá a rendirle cuentas al Congreso. ¿Cuáles cuentas? Las cuentas de un fracasado que no supo. Para cerrar la etapa de la Segunda República, entonces, Boves con los llaneros era una reacción realista contra la Correcto, Segunda República. correcto, Y hay una correcto, medida que es muy significativa que toma Bolívar en la campaña admirable, que no quiero dejar de mencionar, que es el decreto de guerra a muerte, ¿no? Porque correcto. realmente es una decisión muy osada, ¿no? De parte de un comandante en ejercicio, ¿no? En ejercicio de su poder y viendo crecer su decisión sobre un territorio de una manera muy contundente, ¿no es cierto? Así es. Cuando Bolívar llega a Cartagena, se consigue, como decía, con una cantidad de franceses que habían estado en la Revolución Francesa y que habían conocido la ley del terror. Esa ley del terror en Francia establecía que cualquier persona era sujeta de acusación si había dos que lo señalaran como enemigos de la revolución. Sin más nada. Entonces, estos franceses no eran muy cercanos a Bolívar, sino todo lo contrario, por la situación que se había presentado con Miranda en La Guaira, con el apresamiento de Miranda. Entonces Bolívar hace lo que ya dijimos, la campaña por el río Magdalena, pero detrás viene otro venezolano, a un hombre de la región de los Andes nuestros, que le decían el Diablo Briseño. Le decían el Diablo porque siendo estudiante habían hecho un acto teatral y un auto sacramental, y a él le tocó ser el Diablo. Y desde joven le quedó el nombre del Diablo. Entonces, el Diablo Briseño no era muy dado con Bolívar. Cuando le refería que el 19 de abril no estuvo Bolívar en Caracas y que se fue a la región de los Valles del Tuy, se peleó y estuvieron a punto de caerse a espada, a golpes, porque eran la pugna por unos territorios de una hacienda, de unas tierras que eran de Bolívar y las otras tierras que eran de la familia del Diablo Briseño. Y entonces se reclamaban intercalamiento de límites, de los límites de los. Entonces no se quería, pero eran dos familias muy importantes. Así que entonces Bolívar se va en la campaña y hace todo lo que ya dijimos. Cuando viene a mitad de la campaña admirable, que viene por tierras de Trujillo, que es en el occidente venezolano, en lo que nosotros llamamos los Andes venezolanos, ya por allí, entonces Bolívar tiene conocimiento de cuáles son los desastres y el tratamiento que los realistas le están dando a los venezolanos. ¿Y cuál era ese tratamiento? De quitarles la cabeza, de quitarle las orejas, de cortarle la lengua, de rajarle los pies. Es decir, actos de besanía, de crimen de esta naturaleza, sí. Entonces, eran muchos los muertos del lado de los patriotas. Y el Diablo Briseño planea, planifica y redacta un documento de guerra-muerte, inspirado en la ley de los sospechosos. ¿Y qué decía? Decía, declara, son 15 artículos, declara que los españoles son esto, que los realistas son aquellos, que todo lo que eso que sucede en una guerra. Lo que está previsto en una guerra y lo que no está previsto, que es la barbarie. Entonces, que para los ascensos de los patriotas debía establecerse una regla basada en cuántas cabezas de realistas presentaba. Para coronel se tenía que presentar 5 cabezas de realistas. Para comandante, tantas 3 cabezas, para él, así sucesivamente. Y al llegar a San Cristóbal, porque él se vino tiempo después que Bolívar, al llegar a San Cristóbal,
mató a 2 o 3 españoles viejos que estaban por allí y le mandó una carta a Bolívar, dicen que escrita con la sangre de estos españoles, donde le dice que este es el decreto de muerte que se ha de seguir y que para que sepa que es cierto lo que él plantea, le manda las 3 primeras cabezas de los 3 primeros españoles que ha degollado. Y entonces Bolívar aquello lo sorprende y le da terror. Le manda unos mensajeros a decirle que detenga ese crimen. Cuando llegan a San Cristóbal, él ya ha tomado por la vía del sur, por la vía del llano. Y llegando por allá, o sea, unos 100 y pico de kilómetros, lo toma un español de apellido Tiscar y lo fusila sin un juicio sumario. Entonces Bolívar sigue y cuando llega a mitad de junio en Trujillo, los cuentos y las referencias de los asesinatos, de los crímenes de los españoles contra venezolanas y venezolanos se multiplican cada vez y entonces cuando redacta el manifiesto, el decreto de guerra-muerte, que establece que todo venezolano será perdonado, aunque sea culpable, todo venezolano y español será perdonado de lo que haya hecho si es venezolano y defiende la causa patriota. Y a quienes no la defiendan estarán condenados a ser pasados por las armas. Es en suma lo que hace. Y entonces abre como una brecha en la realidad de la guerra. ¿Quiénes están conmigo? ¿Quiénes están con la causa patriota y quiénes no están con la causa patriota? Quienes están con la causa patriota, aunque sean culpables, están salvados. Y quienes no están, aunque sean inocentes, está decretada su muerte. Eso ha sido estudiado en universidades, por especialistas, por juristas, como un documento bastante cruel, bárbaro, impropio de un proceso civilizatorio, pero es que es la guerra, y la guerra no tiene ni moral, ni tiene justicia, es la guerra. Entonces, ¿cómo se hace para esto? Y entonces hay un momento definitorio en la toma de participación por la guerra. ¿Usted está en contra o está a favor? Y entonces abre una gran brecha allí en el tiempo militar y en el tiempo político. Sí, sí, fue una medida realmente que amerita mucha revisión y mucho análisis, ¿no? Hay mucha sangre fría. Sí, claro. Bueno, cae la Segunda República y Bolívar inicia un nuevo exilio en las islas del Caribe, ¿correcto? Jamaica, Sí. Haití, donde prepara su nueva expedición libertadora. Pero en ese exilio, bueno, tenemos un nuevo texto muy importante, ¿no? La Carta de Jamaica, Sí. 1815. ¿Qué puedes contarnos de ese texto? ¿Cuál es Bueno, su importancia? Bolívar se va de Oriente peleándose con todos los líderes patriotas, va a rendirle cuentas al Congreso de Cundinamarca, aunque tiene algunos éxitos, decide retornar a reconstruir un ejército. Cuando Bolívar va por el Magdalena, ya remontando hacia la costa, es informado que Morillo ha tomado Cartagena, que ha establecido pues todo lo que es la vigilancia realista en Santa Marta, Barranquilla, etcétera. Y entonces Morillo, decide, que recordemos, es el gran represor español en América, ¿no? sí, Morillo es el gran represor. el general Morillo, que había venido con la misión de apaciguar a estos levantamientos, porque en España se decía que estos eran grupos levantiscos. No conocían que había una teoría imprecisa, informe, pero que había una teoría ya de la guerra y había una doctrina de la guerra. No se trataba de alzados o de gente ofuscada, no, había una determinación. No sabían cómo iban a hacer con la guerra, ni sabían qué era eso de tener un Estado, ni de la independencia, pero tenían la intuición de ir adelante para quitarse la dominación de España. Así que Bolívar entonces entiende que están en desventaja y se va entonces a Jamaica, a la isla de Jamaica, y es un tiempo de reflexión, es un tiempo en el que Bolívar llega allí a repensar la guerra, la independencia, la lucha y a buscar armas con quién las tiene y quién las tiene. Bueno, las tenía Estados Unidos y las tenía Inglaterra. Y el dinero, tampoco tenía dinero. Entonces a pensar toda esta compleja situación. Y cuando está allí, el director de la Gaceta Real,
eh, sabe que él está allí y sabe que le dicen quién es. Es el jefe de la revolución en tierra firme. Entonces le manda un cuestionario para que le diga qué es lo que está pasando. Y Bolívar la ve, pero clarita, la ve clara. La Entonces oportunidad. le hace una respuesta, aunque esa carta no se publicó inmediatamente. No, esa carta no se difundió totalmente. Entonces Bolívar le responde en un análisis de por qué viene toda esta situación, desde el momento en que fueron invadidas estas tierras, de los derechos que tenían sus antecesores, que fueron los primeros conquistadores, de lo que la corona les juró que iban a hacer, que iban ellos, los derechos que iban a tener y cómo era que ellos disfrutaban de esos derechos. Y de cómo el reino de España pues había aprovechado del esfuerzo de todos ellos y tal, etcétera. Y entonces, aquellos 300 años antes era una realidad, pero 3 siglos después era otra. Y entonces 3 siglos después eran los aborígenes, los indios, que llamamos indios, era la población europea común y era la población africana que se había mezclado y había dado origen a una población distinta, que soñaba, que tenía necesidades, que quería esto, y que ya no era posible dominar porque se habían estrenado en el arte de la guerra y habían declarado ser libres y ahora sabían qué tantas cosas podían hacer en libertad. Y analiza cómo sería la situación desde Argentina, Chile, Perú, Guayaquil, Quito, Nueva Granada, México, Centroamérica, Venezuela, etcétera. Y entonces en su cabeza hay toda una cantidad de ideas que probablemente era el único. Si hay otro, pues nunca las escribió. Pero entonces está una visión de lo difícil que era la lucha, y entre los puntos críticos, pues habla de lo que sería la lucha difícil en el Perú, porque el oro y los esclavos estaban a la orden del día para corromper, y los esclavos estaban dominados, se sentían como obligados a ser serviles frente al amo. No era la misma población y la misma pensamiento de los esclavos en Venezuela, por ejemplo. Hace todo un análisis de Centroamérica, de México, etcétera, y digamos que es un documento más bien como programático, prospectivo de qué es lo que va a pasar. No todo salió como lo dijo, pero hay una cantidad de líneas que permiten verlo como un hombre que tenía visión del futuro. Y es uno de los textos más bonitos de él, sin dudas, ¿no? Muchas Sí, de las citas más conocidas de Bolívar son de la Carta de Jamaica, cómo él describe la conformación de un tipo humano americano, ¿no? Producto del mestizaje, sí. donde recoge las distintas vertientes de ese mestizaje, ¿no? Lo africano, lo indígena, lo europeo. Bueno, hacen de ese texto un texto fundante, ¿no? De Además, nuestra identidad además, americana. además Bolívar tenía una cosa muy interesante que generalmente uno no la pasa, que es que sabía escribir. No es que escribía de izquierda a derecha, no, sabía manejar el castellano, ¿sabe? Tenía Claro. muy buen conocimiento de la lengua española, y eso le permitía lucirse, y le escribía pues a grandes personalidades y se carteaba con una cantidad de gente y escribía documentos, etcétera, que son muy pocos dejan para la duda porque tenía diafanidad en el arte de escribir. Bueno, ahí se dirige ya hacia Haití. Recordemos, Haití había pasado por su revolución, ya estaba en el proceso, en este caso él va al Haití de Petión, ¿no? De Alexandre Petión, que lo va a apoyar en lo que va a ser la campaña libertadora ya definitiva, ¿no? Su última campaña, bajo la condición de que libere a los esclavos en América una vez que llegue, ¿no? Que Bolívar va a cumplir con esa promesa que le hace a Petión. ¿Y cómo es esa etapa final, ¿no? Esas primeras excursiones fallidas hasta que finalmente logra iniciar su Sí, expedición por el oriente? sí. En aquella situación en que se encontraba en Jamaica, escaso, pero escaso totalmente de recursos. Tuvo conocimiento de la situación en Haití y de que estos líderes habían sido como que estaban muy cerca de Haití, digamos que en las Islas del Caribe, habían sido invitados por el presidente Petión para que fueran a pasar su situación, a resolver su situación,
en un país que, bueno, que era libre, Claro, que era Haití. claro. Y Haití ya había en esa, apoyado a Miranda, recordemos. claro, claro. Y entonces Bolívar llega a Haití y va y conoce a Petión, y Petión, que sabe quién es Bolívar, que sabe qué es lo que ha sucedido en tierra firme. Eh, a ver, en ese tiempo los conocimientos se tenían por cartas, por gacetas, por declaraciones, por los bancos mercantes, fundamentalmente por eso, por esos medios. Entonces, Petión los reúne y les dice que deben reiniciar la guerra en tierra firme, pero que para eso deben entender que la guerra se hace con disciplina, que la guerra tiene una estructura de mando, que la guerra tiene costos, que la guerra tiene que tener obediencia acerca de los jefes. Y entonces Bolívar se viene, bueno, le fleta una expedición y se vienen a tierra firme por la parte central de Venezuela y fracasan totalmente. Entonces Bolívar eh, regresa otra vez y Petión le arma otra expedición. Desembarca por el oriente con la idea de tomar Caracas, de tomar Caracas, de tomar Caracas, hasta que una cantidad de hombres sensatos que le hacen ver, mire, usted quiere tomar a Caracas porque Caracas tiene importancia política, pero ¿y cómo va a ser? Porque nos pueden envolver y fracasamos otra vez porque Caracas es un punto de importancia política, pero no es la solución a todo esto. Y hay algunos de ellos que le hacen ver, en otras palabras, la guerra es economía, son fusiles, son armas, son aperos de las bestias, son espadas, son machetes, es pólvora, es comida, son uniformes. ¿Y a dónde está eso? Caracas está arruinada. ¿Dónde va a buscar plata? Y le hacen ver que en la región de Guayana están las grandes minas de oro, donde están los frailes que exportan caballos, maderas, oro para Europa a través del río Orinoco. Entonces, ¿qué hay que tomar en vista de que no hay quien preste plata en las cantidades que se necesitan? Hay que tomar la fuente de riqueza que es de Venezuela. Y entonces empiezan a desarrollar una campaña hacia la toma de lo que hoy es Ciudad Bolívar, que se llamaba Angostura. Ese era un puerto fluvial sumamente importante. Y entonces, en esa decisión de ir hacia Angostura, se encuentra otra vez con el freno de los orientales, con las viejas peleas. Y entonces algunos lo reconocen como jefe, pero otros no. ¿Por qué? Porque ellos eran tanto jefes como él, eran guerreros como él, eran libertadores como él, habían sido los que habían salvado el escaso territorio de Oriente. Entonces, ¿qué tienes tú que sea más que nosotros? Que tú eres un principito caraqueño. No, nosotros somos guerreros, nosotros hemos salvado esta parte de la patria. Entonces se presentó la situación con Manuel Piar, un héroe, que fue el primero que abrió brecha a la toma de Angostura, porque derrotó en una famosa batalla de San Félix, sacó a los realistas de allí y Bolívar pudo entrar después. Y entonces, el haber sometido a juicio a Manuel Piar, no es que Bolívar dio una orden de que lo fusilaran, no, fue un proceso jurídico. Desde luego, los que estaban allí en ese proceso jurídico, los que conformaban el tribunal, sabían quién era Bolívar y para qué los nombró como parte del jurado, del tribunal. Así que entonces, Piar fue fusilado en uno de los lados de la catedral de Angostura. Y esto condujo a los demás a reflexionar bien cualquier acto de anarquía. Bolívar tuvo tiempo entonces para organizar tribunales, para establecer una cantidad de decretos, de leyes y para preparar la guerra, para organizar el gobierno. Y entonces convocó un congreso. Ese congreso lo instaló el 15 de febrero de 1819. La final del congreso eran varias. Una, tener una constitución y enseñarle al mundo que quienes estaban peleando allí no eran locos, ni eran unos alzados, ni eran unos anárquicos, sino que era el proyecto de un Estado y para eso estaba la constitución que estaban discutiendo.
redactó el proyecto y se lo entregó a los diputados de 5 de las 7 provincias que habían declarado la separación. ¿Y por qué las otras 2 no? Porque eran territorios que estaban tomados por los realistas. Apenas una parte de Oriente y la Guayana, la región de Guayana donde estaba Angostura, donde está Angostura, que después se llamó, a partir de 1845, se llamó Ciudad Bolívar. Entonces, presentó ese documento para que lo discutieran y él instaló el Congreso. Ese documento tiene 4 cuerpos que corresponden a los 4 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, y agregó un 4º poder que es el poder moral. ¿Por qué el poder moral? De eso se ha discutido muy poco. Es un poder poco conocido y poco trabajado, porque de lo que se trataba, Bolívar tenía la idea de una república, y para crear una república se crea con ciudadanos, con republicanos, y el republicano tiene que tener conciencia de qué es ese Estado, de cómo funciona, de las responsabilidades que tiene que tener cada día en su casa, en la calle, en el trabajo, frente al Estado, frente a las instituciones, etc. Es decir, tener educación pública, no pública porque la imparte el Estado, sino la educación que tiene que tener en cualquier parte, sin que lo estén viendo cumplir con la norma, con la ley. Pero resulta que esa población era zamba, negra, mestiza, mulata, que nunca tuvo derecho a la educación, que no sabían leer. Era una población de un 80-85% que no sabía leer ni escribir. Y entonces, ¿cómo se iba a hacer una república con esta gente que era absolutamente ignorante de la ley? Porque nunca fue, solamente fue sujeto de la ley para castigarla, pero no fue objeto beneficiario de la ley. No sabían leer ni escribir. Entonces, el poder moral tenía 2 cámaras: Cámara de Moral, Cámara de Educación. Y entonces, en la Cámara de Educación se establecía desde el Estado la obligación de educar a todos los venezolanos desde niños, educarlos en distintos aspectos de la educación formal, enseñarlos a leer, a escribir, enseñarles pues las cosas del Estado, las cosas de la vida. Y en la Cámara de Moral se establecía el buen comportamiento. Todo aquello que no estuviera previsto por la ley se podía deducir que no era sancionado, y en efecto no lo es. Si no está previsto por la ley como sanción a un acto determinado, no es objeto de sanción. Pero entonces, ¿cómo hacer con los actos que no estuvieran previstos? Entonces era de una sanción espiritual, moral, de desprecio por la ciudadanía, de denunciarlos en un periódico que se iba a llamar El Monitor, de decir fulano de tal es un borracho, es un embriagado, pelea con la mujer, no atiende a los hijos, es un hombre maltratado, mal trajeado, mal vestido, habla mal, es grosero, es vulgar, es ordinario, etc. Con esa gente no se puede hacer una república respetable. Entonces, y los que se portaran bien, entonces se inscribían en documentos públicos que se establecían, se colocaban en distintas partes para decir: Santiago es una persona honorable, se confía en su palabra, es cumplido, es decente, es humanitario, ayuda a cualquier persona que lo necesite, puede hacerle un favor a alguien cuando lo necesite, comparte el dolor de la enfermedad, de la vida, etcétera. Y entonces una persona honorable y apta para que sea diputado, para que sea representante de la ley. Entonces era una república que iba a ser construida sobre la base de la ley, de las obligaciones y de la conciencia, de la voluntad de los ciudadanos. Ese es el objeto fundamental del poder moral. Cuando yo, que lo estudié, una sola lectura le da el Congreso, y dicen que eso es muy bonito, pero que lo dejan para otra ocasión, porque se puede imaginar que aquellos que formaban el Congreso era gente pudiente, gente de la clase propietaria. Esa gente tiene que haber pensado antes de llevarlo a una sola discusión que le dieron. Y tienen que haber hablado: mira, ¿cómo te parece esto?
Si todo ese negraje, el mulataje, el pardaje cumple con esto, nos sacan a nosotros de aquí. Entonces, fue agregado como un apéndice la rogatoria de que sería discutido después en otras circunstancias que fueran más apropiadas. Entonces, esa constitución se discutió hasta finales del año, y entonces Bolívar, en medio del desarrollo de ese congreso, sube por el lado de los llanos del sur de Venezuela, por los llanos de Colombia, los llanos de Casanare, sube por las cuestas, por las subidas de la cordillera andina de Colombia. Bien, para cerrar esta parte, antes de pasar a la campaña libertadora de Nueva Granada, bueno, Sí, luego el desembarco de Haití, que por el centro de Venezuela fracasa, pero por el oriente logra ingresar, 1817, se instaura la Tercera República, ¿correcto? correcto, Hasta correcto. Sí. el Congreso de Angostura de 1819, que es donde está este famoso tercer texto, diríamos, junto al Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica, que es el discurso de Angostura, Sí. donde aparece esta originalidad político-institucional que es el poder moral, ¿no? Sí. Realmente da para profundizar muchísimo, no nos da el tiempo, pero creo que existe un muy buen pantallazo sobre este invento, ¿no? Un poco heredero de esa forma de pensar de Simón Rodríguez, ¿no? De inventar o errar. Bueno, Bolívar propuso un poder del Estado que se propusiera ni más ni menos que la reforma cultural, la reforma moral, la reforma educativa de la población para generar un demos para la República, ¿no? Para generar Eso un es, pueblo. exactamente. ¿No? Es interesante porque acá en el Cono Sur el debate se resolvía entre república o monarquía, ¿no? Tuvimos un sector monárquico muy fuerte porque entendía, entre ellos San Martín, por ejemplo, que entendía que el pueblo no estaba en condiciones de tener una república, ¿no? Por lo tanto, había que instaurar un poder fuerte, unificado, monárquico, y muchos lo sostuvieron, ¿no? Entre ellos también Belgrano. Y allá en Bolívar lo que se plantea va a ser esto, ¿no? Generar ese pueblo. Si el pueblo no está en condiciones de tener una república, es preciso generar un espíritu republicano, ¿no? Una cultura republicana para esa nueva sociedad. Es un momento muy, muy, muy potente, ¿no? De esta historia, muy fuerte. Bueno, y ahí Bolívar además es designado presidente. O sea, la primera vez que él institucionalmente queda a cargo de este protoestado que Legalmente. claro, de este protoestado que se está conformando, ¿no? Que sería la zona liberada, y es ahí cuando emprende la campaña de liberación de Nueva Granada, que es una forma de aproximación indirecta, ¿no? En términos estratégicos, ¿no? Porque no va a Caracas directo, sino que hace todo un rodeo por Nueva Granada que, bueno, va a terminar siendo exitoso, ¿no? Sí, sí. A ver, veamos, mientras Bolívar está y los patriotas están en Angostura, todo el resto de lo que es el territorio de la Nueva Granada y todo el resto de Venezuela está controlado por Morillo, todo por los realistas. Entonces todo está prácticamente bajo control. Hay una carta de Morillo que la puedes ver si abres el correo del Orinoco. En la segunda o tercera página hay una carta de las muchas que Morillo le envió al ministro Ultramar. Le mandó unas 500 y tantas. Eso está ahí en las memorias de Morillo, que no son memorias escritas por Morillo, sino que un escritor español las agarró, las acumuló y las puso así como memoria. En realidad hay dos memorias de Morillo. Y entonces hay una carta que se conoce porque la publicó la Gaceta Oficial de Buenos Aires, es de 1816. Y entonces quiere decir que esa carta fue capturada por algunos patriotas venezolanos o neogranadinos y se la hicieron llegar a alguien en Buenos Aires. Y eso fue publicado como 3 años después. Pero en esa carta Bolívar le dice al rey, para que lo sepa, de su llegada a la isla de Margarita y del combate que tiene con los primeros, el primer combate que tiene con los indios guayqueríes. Y le dice, Majestad, estos no son hombres, estos son monstruos, son altos, pulposos, no le tienen miedo a la muerte, pelean con las manos, con piedras, con palos, con ramas, con lo que sean, andan descalzos y son unos monstruos. Esto no se conoce en la historia en otras palabras, pero estoy parafraseando, no se Ese es conoce en la Murillo, historia. Ese Morillo, sí, claro. Morillo. Y le dice, y cuando caen en un charco se convierten en unas bestias
que son incapaces de precisar, no le tienen miedo a la muerte. Y le dice, eh, eh, aquí en Santa Fe, perdón, esa carta es como del 17 o 18, aquí en Santa Fe todos lo aman, todos lo quieren, todos lo respetan. No es igual que los venezolanos. Si no fueran los venezolanos, Cartagena, que en ese momento se había alzado, estuviera en manos de nosotros. Si no fueran por los venezolanos, en Venezuela hubiera paz. Si no fuera por los venezolanos, por los llaneros. Y le va diciendo todo, si no fuera por los llaneros, por los venezolanos, por los llaneros, por los venezolanos. Entonces Bolívar, en medio de ese congreso, decide hacer una salida sorprendente. Sorprendente porque él no le dice a nadie. Se va desde el mes de abril y en el mes de mayo, en plena lluvia. Cuando decimos en lluvia es porque usted va ahorita al llano y consigue los caminos hoy, 1 de septiembre, en completo desastre. Porque lo que ha caído desde hace 2 o 3 meses lo lleva usted a que el agua, hay partes donde no puede pasar porque es el agua a la cintura, con caribes y con tembladores, ¿sabe? ¿Sabe lo que es el temblador? Una anguila eléctrica. Te metes luego en internet y buscas qué es el temblador en los llanos venezolanos. Eso era una cosa espantosa, bueno, para cualquiera, para venezolanos y los españoles que se aterrorizaban, porque es un pez que te da un coletazo y te hace una descarga de 1000 vatios, y ahí la gente queda muriéndose. Es una cosa, no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, y los caribes son los animalitos que si tú tienes una herida o no tienes herida, buscan por dónde comerte, y eso te caen por 100 miles y te quitan rápidamente. Las pirañas. Sí, la piraña. Entonces, Bolívar reúne una cantidad de gente y los convence bajo palabra de no decir para dónde es que van. Estamos hablando de invierno. Yo me imagino para ir en carretas con la pólvora, fusiles, comida, hombres, mujeres, etcétera, para subir de 30 a 40 grados a los que está acostumbrado el llanero, a 30 grados arriba, por donde no habían caminos para carretas. ¿Cómo hacían para llevar los cañones y las armas? Por donde hay desfiladeros que cuentan algunos que tenían que pasar de medio lado entre una roca y otra. Usted dice el cruce de los Andes, cuando ya están en Nueva Granada, llegando a Santa Fe de Bogotá. Exactamente. Entonces, vienen aquellas famosas batallas de Gámeza, de Pantano de Vargas y de Boyacá, que destruye en 2 o 3 meses lo que a Morillo le costaron 4 años, 3 o 4 años. Y entonces destruye todo aquello, y las cartas que Morillo le envía al rey le dice: es sumamente difícil, he peleado con todos ellos, y le hace una narración de cómo era Páez. Esa es una de las cartas donde le dice: usted me da 10.000, por ahí dicen que 100.000, dicen que 1.000, no, la carta dice: usted me da 10.000 lanceros de los de Páez y yo le pongo a Europa a sus pies. Son, pero realmente maravillosos con la lanza. No es muy similar la figura de Páez y los llaneros con las montoneras en nuestro territorio, ¿no? Eran guerreros a caballo, caballerías irregulares, ¿no? Con lanza. Claro. Entonces le dice eso Morillo, de tal manera que entonces Bolívar le destruye lo que reorganizó y retorna a Angostura. Y ahí entonces ya lleva Bolívar la idea de sumar territorios, el territorio de Venezuela con el de la Nueva Granada, claro, con el proyecto de crear una gran república. La Gran Colombia. Esa gran república tenía razones de táctica y estrategia. Tenía el río Magdalena y tenía el río Orinoco. Tenía el lago de Maracaibo al centro. Tenía grandes puertos como el de Cartagena, Santa Marta, La Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello, etcétera. Y tenía grandes pastizales, grandes rebaños de ganado mular, caballar, vacuno. Tenía bosques, tenía minas, sí, esta va a ser una gran potencia. Y vamos a incorporar, cuando sea libre, a Quito. Y Guayaquil, que es el principal puerto del Pacífico, tenía también el objetivo, eso se lo había disputado algunas veces Lima y otras veces Bogotá. Entonces, Bolívar crea esa república y se viene, y entonces se plantea para la ley de la creación de la república, la ley fundamental de Colombia, se la aprueba creo que es el 15 de diciembre, 15 o 16 de diciembre. Y entonces inmediatamente
Él planifica sobre la marcha, puesto que la moral de los realistas está por el suelo por las derrotas de estas tres grandes batallas en la Nueva Granada, sabe que la moral la tienen por el piso, entonces Bolívar planifica una campaña para ir a tomar el lago de Maracaibo, el puerto de Maracaibo, porque toda la fachada caribe, tanto de la actual Colombia como de la actual Venezuela, estaba bloqueada, estaba tomada por... Ajá. Y entonces para la exportación de alimentos y para la importación de productos, de mercaderías, ¿cómo se hacía? Tenía que tomar un puerto, esto es importante. Y todos estaban bajo control de los realistas. Así que hace una campaña para irse a la toma de Maracaibo y se estaciona en una ciudad fronteriza de Venezuela, en San Cristóbal, porque se va siguiendo por el camino de los llanos, muy cerca a los límites con la Nueva Granada. Y estando allí, entonces recibe invitaciones del general Morillo para dialogar. Estamos hablando del año 21. Voy a ponerle unos puntos suspensivos. Cuando Fernando VII regresó al trono de España en el año 14, ya era mal querido por la gente. Y entonces los franceses estaban ocupando España desde el año 8. Y entonces se desarrolló en España todo lo que ellos llaman la guerra de independencia. En esa guerra pelearon los ejércitos regulares ordinarios de la corona, pero también se formaron grandes guerrillas y surgieron grandes figuras de los sectores populares. Hubo ahí una figura sumamente importante, quizás el más famoso, el empecinado y otros más. Esos guerrilleros, donde se mezclaban los masones y se mezclaban los liberales, que eran desde luego enemigos del pensamiento monárquico absolutista, llevaron la guerra adelante. Y en el año 14, imposibilitado Napoleón para controlar España, entonces decide reconocer a Fernando como rey. Desde luego lo reconoce sujeto a una cantidad de condiciones. Pero la guerra continúa porque cuando Fernando regresa, en el año 12, se ha aprobado en Cádiz la constitución que le elimina las prerrogativas del absolutismo y entonces se establece lo que llamaron la constitución de la Pepa porque fue aprobada el día de San José. Y entonces esa constitución le daba, contiene una cantidad de aspectos de liberalidades que dejaba al rey con las manos atadas para ser como antes, que era totalmente absoluto. Cuando Fernando regresa, deroga toda esa constitución y se le viene el pueblo de España encima. Entonces, continúa la guerra que venía. Claro. Hasta que finalmente, para el año 20, cuando la situación en América estaba caliente, y en el caso de Venezuela estaba ardiendo, entonces Fernando manda a organizar un reclutamiento de unos 10, 12 mil hombres para que vengan a Venezuela, en una expedición que iba a estar comandada por dos generales, por Rafael del Riego y Antonio Quiroga. Estos eran liberales y masones. Y el día 1 de enero, cuando tenían que salir, estaban en la rada y le mandaron a su majestad una comunicación. Majestad, nosotros salimos, pero queríamos pedirle a usted, por la vía de ruego, que firme la Constitución liberal. Y Fernando no los escuchó. Y entonces esas tropas quedaron ahí. No salieron nunca. Y empezaron entonces los 3 años, lo que se llama el trienio liberal, 1821, 1822, 1823. Y entonces, ¿qué decidió el rey? Vamos a negociar con América porque estamos escasos de los recursos que venían del Potosí, de Zacatecas, de distintas partes del oro y la plata. Entonces, envían a diputados a México, envían a Buenos Aires, envían a Lima y envían a Caracas para negociar. ¿En qué se fundamentaba la negociación? Reconózcanos, nosotros le daremos a ustedes una cantidad de ventajas y ustedes enviarán de América 2 diputados. Imagínense, esa era una cosa ofensiva, ¿no? Para toda la América, que era la que sostenía el parasitismo de la aristocracia española,
dos diputados. Entonces vinieron a América y buscaron a Morillo y le entregaron las instrucciones. La instrucción era para que hablara con Bolívar. Bolívar invitó, Bolívar se estacionó en la frontera y Morillo hubo un cruce de cartas entre agosto y noviembre. Estamos hablando de gente de palabra de honor, estamos hablando de gente honorable. Y Morillo era masón, y la palabra entre los masones es una cosa de seriedad. Yo no sé si allá en Argentina existe un dicho que aquí era muy común, en Venezuela ya se ha perdido, que se dice: nos vemos a las 3, o me pagas el día 15, o me vas a regalar esto, sí. Palabra de gallero, palabra de gallero. Cuando yo te digo palabra de gallero y tú me dices palabra de gallero, es decir, no dudes por un solo instante. ¿Por qué? Porque en las galleras se apostaba. Voy al pinto. ¿Cuánto? 50 pesos. No sacaban los 50 pesos así, sino que al terminar la pelea se pagaba sin protesta. Es decir, es la palabra de un gallero, de un jugador de gallo. Sí, sí. Entonces, convienen y se reúnen en una población cercana a Trujillo que se llama Santana. Ahí hay toda una cantidad de anécdotas sumamente interesantes. Bolívar fue nada más que con 2 oficiales, mientras que Morillo tenía ya todo un ejército. Y cuando lo vio venir, no sé si conoces quién es O'Leary, la figura No. O'Leary. O'Leary fue un británico, un inglés, que vino aquí y se hizo oficial muy cercano a Bolívar. Y entonces fue uno de los que iba con Bolívar y se le acercó a Morillo a una distancia. Y entonces Morillo le dijo: ¿quién es Bolívar? Le dijo: el que viene de blusa azul. Ni siquiera iba uniformado, iba en mula. Y Morillo le dijo: me ha vencido otra vez. Y mandó a retirar a todas las tropas. Y le preguntó: entre estos oficiales hay alguno que no le caiga bien a Bolívar, para mandarlo a retirar. Bueno, esa gente se reunió y hablaron. Esa noche comieron, bebieron, durmieron los dos en la misma habitación, bailaron, se embriagaron, se juraron. Los relatos que hay de ellos es conmovedores. Van al fondo de la condición humana, por los abrazos, por los brindis, por los juramentos que se hicieron de no volverse a matar y de la alegría de que la guerra terminara. Entonces, Bolívar, mientras está en Angostura, bueno, para crear la república tiene que someterla a los diputados de la Nueva Granada. Y para eso se convoca a otro congreso, que se iba a instalar el 1 de enero del año 21. Pero no se dio en esa fecha por varias razones. Primero, porque había territorios que estaban bajo control de los realistas. Otros, por las largas distancias. Venir desde el Cauca, del sur de Colombia, eso eran días, a lomo de caballo. Bueno, del caballo no, de mula. Y en otras partes era porque habían inviernos torrenciales y no se pudo instalar el 1 de enero, sino que se esperó enero, febrero, marzo, abril y mayo, y se instaló el 6 de mayo para discutir la nueva constitución, la del año 21. Y entonces, para el mes de mayo, ya estaba en preparación la batalla de Carabobo. Morillo y Bolívar se reunieron a finales de noviembre de 1820. Al mando quedó uno de los grandes generales, que era Miguel de la Torre. Y entonces se despidieron, cada uno se fue para su territorio de dominio. Se presentaron algunas situaciones como la del lago de como la de la ciudad de Maracaibo, que aún estando en territorio español y estando sujeta al armisticio, es decir, al no hechos militares, bueno, allí se levantó una opinión pública que rompió con el armisticio y se declaró patriota. Y entonces todo esto revirtió la situación de la guerra otra vez. Claro. Entonces Hay que Bolívar entender rearmó también que terminar, los patriotas para aprovechaban muy bien esa pelea entre liberales y absolutistas peninsulares, ¿no? Lo mismo claro, hace San claro, Martín en el Perú. claro, Bien, y así es. Entonces, pues nos queda poco tiempo, ¿no? bueno, Vamos a dale, Batalla de dale, Carabobo, 1821, que es la batalla decisiva ya para la liberación de Venezuela, ¿correcto? correcto.
Luego tenemos la batalla naval de Maracaibo, pero la decisiva es Carabobo 1821. Esa es la que parte la Espinazo. Claro, claro, es el fin de la resistencia realista, digamos, de envergadura. Y luego Sí, ya Bolívar ya se dirige hacia los Andes, hacia Ecuador, ¿no? La liberación de sí, Ecuador. Y es allí donde se da la famosa entrevista, reunión con San Martín, ¿no? Que viene por el sur en un proceso pero similar al de Bolívar. hay que tener claro una cosa, Santiago, que esa no fue una convocatoria. No se convocaron. San Martín llegó de sorpresa a Guayaquil. No hubo una convocatoria de los dos. Tanto así es que cuando llega a Guayaquil, a la isla de Puná, el Libertador San Martín, se quiere ir y Bolívar le manda un mensajero. Dígale que al hombre que yo más he querido estrecharle la mano, no se puede ir sin que yo lo salude. Estuvieron 2 días conversando. La Termina con famosa y misteriosa reunión de Guayaquil, ¿no? Donde hay tantas hipótesis acerca de Bueno, por qué. hay cosas que Bolívar le dijo a Santander en una carta, y hay otras que como escribió el único general, que era un zuliano, eh, que era el que les llevaba agua y les llevaba comida, y dice que escuchó cosas, ¿no? Eh, se llamaba José Nicol, pues, de apellido Andrade, pero Bolívar nunca escribió totalmente, hablamos ni San Martín, pero Claro. sí se sabe por los puntos que él le dice a Santander, que se discutió quién iba a dirigir la guerra, cuál era el problema de la visión entre los dos, que era monarquista y que era republicano, y lo otro era cuántas tropas se iban a quedar de Chile, de Buenos Aires, de todo esto, las peruanas, el tratamiento que se le iba a dar a esta gente, y todo esto, pues, eso fue en términos generales, Sí, y sí. debe haber sido así, porque no había otra cosa de qué hablar. Mira, aquí hay una construcción historiográfica liberal, liberal en el sentido de los liberales de ahora, ¿no? No el liberalismo del siglo XVIII o XIX, sino de los liberales oligárquica, digamos, que plantea una especie de conflicto San Martín-Bolívar, ¿no? Y eso es insostenible porque no sé si sabías que San Martín hasta el final de su vida tuvo en su habitación, estando ya en su ostracismo en Europa, un cuadro de Bolívar, es decir, que lo acompañó hasta el final de su vida. Lo heredó, por cierto, lo heredó la hija de San Martín, ¿sabes? Claro. Ese cuadro lo heredó la hija de San Martín. Mira Sí, vos. cómo no. No, San Martín se retira. La interpretación historiográfica más sólida es que Bolívar viene triunfante, ¿no? De una serie de campañas que lo ubican en un lugar de mucho predominio militar y político. San Martín, en cambio, estaba en una posición de mucha debilidad, ¿no? Buenos Aires lo había abandonado, tenía mucha resistencia en Lima. Bueno, y ahí empieza el retiro de San Martín. Bolívar ingresa en el Perú, se va a dar la importantísima batalla de Ayacucho al mando del Primero la mariscal de Junín, Sucre. primero la de Junín. Junín en Primero, Chile, mucho antes. no, la de Junín es antes que Ah, tenés Ayacucho. razón, no, Maipú, Chacabuco en Chile, me estoy confundiendo. Batalla de Junín, tenés razón, sí, sí. Junín y Ayacucho, que es la independencia definitiva ya de la Sí, América del Sur, ¿no? ¿No es cierto? Esa sí. es la batalla decisiva. Y se da la liberación del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, donde Bolívar hace un proyecto una vez más de constitución, ¿no? Como fue aquel proyecto de Angostura de 1818, ¿correcto? 1819. Ahora, en lo que va a ser Bolivia, en homenaje al gran libertador, se da un nuevo proyecto de constitución, 1825, si no me equivoco, y finalmente entramos en la etapa final, ¿no? La etapa última de su vida, ¿no? Entre 1825 y 1830, donde ya el conflicto no será con los realistas, porque ya fueron derrotados, sino que el gran conflicto va a ser en definitiva el conflicto contra la disgregación, la fragmentación, contra las élites locales que van rompiendo esa unidad por la cual él tanto luchó, ¿no? Y hay un hito ahí, que es el Congreso Anfictiónico de Panamá 1826, ¿no? Que termina fracasando lo que fue quizás el intento más avanzado de construir una unidad para nuestra América. Así es, así es. Bueno, mira, después de Ayacucho, hay unas cosas que él debe haberse acordado de joven. Cuando sube al Potosí, dura casi un mes. Eso en cada población indígena son coronas de oro, prendas de oro, arcos, música, cantos, bailes, banderas, arcos, declaraciones, acompañamiento de la indiada, hasta que llegan al final a Cerro Rico.
Y luego, terminada ya la guerra contra España, es como un axioma, cuando se termina el enemigo externo, entonces surgen los conflictos internos, ¿no? Y Claro. entonces, aquella constitución que Bolívar hace para Bolivia tiene una cantidad de aspectos que sumamente interesante conocerlos, porque cuando él regresa, ya los peruanos tenían una visión distinta de para qué era la guerra. La clase rica limeña era muy amante del sistema monárquico y tenían muchas relaciones con el mundo monárquico. Y entonces eso trajo, y todavía es así, para muchos autores limeños, muchos, para muchos, no todos, para muchos, quien libertó a Perú fue San Martín y no Bolívar. Hay toda una cantidad de cosas, digamos que secundarias, carentes de importancia realmente que para la vida política, ¿no? Entonces Bolívar se viene ya enemistado con una cantidad de sectores del Perú. Y entonces él se trae la constitución de Bolivia, porque qué era lo que él quería hacer allí. Eso se ve claramente cuando uno se mete a estudiar estas cosas a profundidad. Ya Bolívar estaba harto, pero cansado, harto, no quería saber ya nada de eso de presidente, de estar administrando. No era un hombre para estar en un escritorio, era inquieto, era imposible de mantener, y eso lo dicen algunos de los pintores. Bueno, yo no lo pude terminar de pintar porque era que no, se movía, no tenía tranquilidad, no podía aguantar media hora sentado, no se podía. Entonces había que tomar apuntes aquí y después en una conversación otros apuntes, dice, era imposible. Entonces Bolívar se viene y se trae la Constitución para planteársela a los bogotanos, al Congreso en Bogotá, de que él quería ser es la figura que a mí se me asemeja, como un gran canciller, la República de Bolivia, la República de Perú y la República de Colombia, y él encargarse de los asuntos de la alta política de todo eso, y que cada quien funcionara como cada quien. Los peruanos desatan toda una guerra real e irreal, porque ¿qué era lo que más le acusaban? Que se quería convertir, y los colombianos, los neogranadinos, que se querían convertir en rey. ¿Por qué? Porque Bolívar trae para aquella inestabilidad, para aquellos momentos de construcción, un poder ejecutivo que fuera permanente, firme y que no se convirtiera en sujeto de las peleas entre los grandes generales, que era una de las cosas que Bolívar temía. Entonces, en la constitución, primera constitución de Haití, Bolívar se trae algunas cosas. Esa constitución la estudió Bolívar mucho para la constitución de 1819. Y luego, para esta constitución, Bolívar entonces plantea un poder ejecutivo perpetuo para la persona, vitalicio, más que perpetuo, vitalicio, pues. Por eso se dice que pasa de una posición más republicana a una posición más monárquica, en cierto Claro, sentido. ajá, y que además tuviera la posibilidad de nombrar quién lo iba a suceder en la presidencia, que ahí sí acabó con el cuento, pues, porque eso era lo que veían como una monarquía. Inclusive en aquella célebre fase y los Estados Unidos que han sido creados, parecen creados por la providencia para hacer que tú la debes recordar. Esa es una conversa por escrito que tiene con Patricio Campbell, un personaje británico, donde él le dice que cuáles eran los obstáculos para que se declarara rey. Y él le dice que es una cosa repugnante, que él vio a Napoleón coronándose rey y que lo degradó completamente porque colocarse una corona, esa cosa impropia hay una carta donde le dice eso es para Dios, eso no es para los hombres, es una cosa impropia. Y entonces Bolívar trae de la constitución de Haití la presidencia vitalicia, pero le agrega el derecho de elegir al sucesor. Y entonces ya de por sí venía muy en pleito con los peruanos. Y entonces al grupo de Santander, que Santander aspiraba a que él fuera presidente, entonces se da cuenta que es que Bolívar quiere no solamente mantener la presidencia, sino que era nombrar a Sucre, que era su favorito. Y Claro. el grupo de Santander, que era muy compacto, porque habían estudiado todos el bachillerato, y habían estudiado en el famoso colegio de San Bartolomé, que está allí a una cuadra de la catedral, en una de las esquinas de lo que ya llaman la Plaza de Bolívar, no Plaza Bolívar, sino Plaza de Bolívar, y que estudiaron después en la Universidad de Santo Tomás. Entonces fue un grupo compacto
y entonces ellos decidieron enfrentar a Bolívar. Y para eso, entonces Bolívar, como entendió que la cosa estaba muy álgida, convocó a un congreso en Ocaña para revisar la Constitución del 21, que decía que no sería revisada sino hasta 10 años después, pero la situación política lo convenció de que aquello no funcionaba y que tenían que revisarla nuevamente. Así que entonces cuando el grupo de Bolívar en Ocaña estaba en desventaja por 2 o 3 diputados, porque no todos habían llegado, entonces los santanderistas se le fueron adelante para derogar esa constitución, para reformarla. Y entonces, ¿qué hizo Bolívar? Que los bolivarianos se retiraron y entonces el quórum se perdió, lo perdían los santanderistas, el quórum del Congreso, por 2 o 3 votos. Y se retiraron y entonces ocurrió una cosa sumamente interesante. Habían derogado la constitución del 21 y no habían aprobado una nueva. Entonces, Colombia se quedó sin constitución y Bolívar entonces asumió la presidencia, sabiendo que el grupo santanderista ya lo detestaba, e inclusive eso fue en julio. Un mes después le prepararon un primer atentado en las afueras de Bogotá. De tal manera, Manuel, entonces, tenemos que ir cerrando porque se nos va el tiempo. La etapa final es esta, ¿no? Es decir, él queda preso de estas internas, de estas luchas por el poder intestinas, con esa frase tan memorable y tan triste del final de su vida de he arado en el mar, ¿no? Y sin embargo, a más de 200 años de su accionar, bueno, estamos cumpliendo 200 años en esta década de muchas de estas acciones. ¿Qué legado nos deja Bolívar para terminar ya esta extensa conversación? Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Primero, enseña, el legado de Bolívar enseña a todos, ricos, los que no son ricos, los de América Latina, de cualquier parte. Primero que hay razones de respetabilidad personal para defender la soberanía, la independencia, que estos países tienen una riqueza material y una riqueza espiritual como para enseñarles todos los días. Vencimos a un imperio que era el más grande de la época, por lo menos en esta parte del mundo. Yo creo que ese es un ejemplo que lo tenemos que cuidar y lo tenemos que enseñar. Eso es uno. Lo otro es que tenemos una tarea pendiente que es la unión. La unión. Eso no quiere decir que nos empalmemos un territorio con otro, porque la misma Carta de Jamaica dice que eso sería lo deseable, pero que geografías, intereses, lugares, etcétera, que eso es imposible, hacer de toda la América un gran territorio. Verbigracia como, qué sé yo, como es la Federación Rusa, pues. No, no, no. Pero sí podemos llegar a acuerdos. ¿Sobre qué? Sobre la base de lo que nos es fundamental a todos. La economía, la educación, la defensa del territorio, etcétera, pues. Entonces, no hemos sido capaces de eso, no porque no tengamos claro qué es, sino porque los intereses imperialistas nos clavan por donde quiera obstáculos. Y en eso no se trata de que uno sea enemigo de una potencia de esto, que no, no, es que para eso tienen las oligarquías. En todo, desde Buenos Aires hasta México, las oligarquías son encargadas de crear la cizaña y de dividir al pueblo para mantenerlo dividido, que es lo que le interesa a los poderes imperiales. En ese contexto, te digo que en el caso de Venezuela, la muestra que se ha dado en los últimos días no será la más convincente militarmente, pero muestra un país que está organizado. No me refiero a esto, que si para una guerra o esto, sino para resolver sus propios problemas. Aquí se han creado estos sistemas de las comunas y la gente puede hacer de un problema una unidad comunal y lo puede resolver. Puede decir, yo quiero que me resuelvan el problema de las calles, el problema de la cancha de juego, la iglesia, la escuela. Entonces, eso nos viene de allá, de que nos dijeron, ustedes tienen que unirse. Muy bien. Entonces, bueno, diríamos entonces, para cerrar, entonces, el legado del antiimperialismo, ¿no? En aquel momento sí. El imperio español, pero ya preveía el imperio norteamericano, bueno, claro. Y la unidad como las dos grandes... Así, exactamente, exactamente. Dos de las grandes enseñanzas que nos quedan. Bueno, muchas gracias, Manuel, por esta hora y media que hemos conversado sobre una figura que daría para hablar muchísimo y seguramente habrá otras oportunidades. Muchas gracias. Bueno, estoy a la orden, pues.